Su cuadrilla quejábase de la inacción. En cualquier otro punto de España habrían sufrido resignados los toreros esta demora. La estancia en el hotel la pagaba el Espada en todas partes menos en Madrid. Era una mala costumbre establecida hacía tiempo por los maestros vecinos de la capital. Se suponía que todos los toreros debían tener en la corte domicilio propio. Y los pobres peones y picadores, que habitaban una casucha de huéspedes tenida por la viuda de un banderillero, apretaban su existencia con toda clase de economías, fumando poco y quedándose a la puerta de los cafés. Pensaban en sus familias con una avaricia de hombres que a cambio de su sangre solo recibían un puñado de duros. Cuando vinieran a darse las 2 corridas, ya se habrían comido el producto de ellas. El Espada mostrábase igualmente malhumorado en la soledad de su hotel, pero no a causa del tiempo, sino de su mala suerte. Había toreado la primera corrida en Madrid con resultado deplorable. El público era otro para él. Aún le quedaban partidarios de fe inquebrantable que se aferraban a su defensa. Pero estos entusiastas, ruidosos y agresivos un año antes, mostraban ahora cierta tristeza, y cuando hallaban ocasión de aplaudirle lo hacían con timidez. En cambio, los enemigos y la gran masa del público, que desea peligros y muertes, que injustos en sus apreciaciones, que audaces para insultarle. Lo que toleraban a otros matadores, estaba vedado para él. Le habían visto audaz, lanzándose ciegamente en el peligro, y así le querían para siempre, hasta que la muerte cortase su carrera. Había sido un suicida con suerte en los primeros tiempos, cuando necesitaba crearse un nombre, y la gente no transigía ahora con su prudencia. El insulto acompañaba siempre a sus intentos de conservación. Apenas tendía la muleta ante el toro a cierta distancia, estallaba la protesta. No se arrimaba. Tenía miedo. Y bastaba que diese un paso atrás, para que el populacho saludase esta precaución con insultos soeces. La noticia de lo ocurrido en Sevilla en la corrida de Pascua parecía haber circulado por toda España. Los enemigos se vengaban de largos años de envidia. Los compañeros profesionales, a los que había empujado muchas veces al peligro por exigencias de la emulación, propagaban con hipócritas expresiones de lástima la decadencia de Gallardo. Se acabó el valor. La última cogida le había hecho demasiado prudente. Y los públicos, impresionados por estas noticias, fijaban sus ojos en el torero apenas salía a la plaza, con una predisposición a encontrar malo todo cuanto hiciese, así como antes le aplaudían hasta en sus defectos. La veleidad característica de las muchedumbres ayudaba a este cambio de opinión. La gente estaba fatigada de admirar el valor de Gallardo, y gozaba ahora apreciando su miedo o su prudencia, como si esto la hiciese a ella más valerosa. Nunca creía el público que estaba bastante cerca del toro. Hay que arrimarse más. Y cuando él, dominando con un esfuerzo de voluntad su organismo, que tendía a rehuir el peligro, conseguía matar un toro como en otros tiempos, la ovación no era igualmente ruidosa. Parecía haberse roto la corriente de entusiasmo que le unía antes con el público. Sus escasos triunfos servían para que la gente le abrumase con lecciones y consejos. Así se mata. Así debes hacer siempre, maulón. Los partidarios fieles reconocían sus fracasos, pero los excusaban hablando de las hazañas realizadas por Gallardo en las tardes de buena fortuna. Se descuida algo. Decían. Está cansado. Pero cuando él quiere. ¡Ay! Gallardo quería siempre. ¿Por qué no hacerlo bien, ganando el aplauso del público? Pero sus éxitos, ¿qué? Los aficionados creían un capricho de la voluntad, eran obra del azar o de un conjunto de circunstancias. La corazonada audaz de los buenos tiempos, que solo la sentía ahora muy de tarde en tarde.
En varias plazas de provincia había oído ya silbidos. Las gentes del sol le insultaban con bramar de cuernos y toques de cencerro cuando se demoraba en dar muerte a los toros, clavándoles medias estocadas que no llegaban a hacer doblar las patas a la fiera. En Madrid, el público le aguardaba de uña, como él decía. Apenas le vieron los espectadores de la primera corrida pasar de muleta a un toro y entrar a matar, estalló el escándalo. Les habían cambiado al niño de Sevilla. Aquel no era Gallardo. Era otro. Encogía el brazo, volvía la cara, corría con una viveza de ardilla, poniéndose fuera del alcance del toro, sin serenidad para aguardarle a pie firme. Notábase en él una deplorable disminución de valor y de fuerzas. La corrida fue un fracaso para Gallardo, y en las tertulias de los aficionados se habló mucho de este suceso. Los viejos, que encontraban malo todo lo presente, comentaron la flojedad de los toreros modernos. Presentábanse con un atrevimiento loco, y apenas sentían en la carne el contacto del cuerno. Se acabaron los hombres. Gallardo, obligado al descanso por el mal tiempo, aguardaba impaciente la segunda corrida, con el propósito de realizar grandes hazañas. Le dolía mucho la herida abierta en su amor propio por las burlas de los enemigos. Si volvía a provincias con la mala fama de un fracaso en Madrid, era hombre perdido. Él dominaría su nerviosidad, vencería aquella preocupación que le hacía huir el cuerpo y ver los toros más grandes y temibles. Considerábase con fuerzas para realizar el mismo trabajo de otros tiempos. Un poco de flojera en el brazo y en la pierna, pero esto pasaría. Su apoderado le habló de una contrata ventajosísima para ciertas plazas de América. No. Él no pasaba ahora los mares. Necesitaba demostrar en España que era el espada de siempre. Luego ya pensaría en la conveniencia de hacer este viaje. Con el ansia del hombre popular que siente quebrantarse su prestigio, Gallardo exhibíase pródigamente en los lugares frecuentados por las gentes de la afición. Entraba en el café inglés, donde se reúnen los partidarios de los toreros andaluces, y con su presencia evitaba que el implacable comentario siguiera cebándose en su nombre. Él mismo, sonriente y modesto, iniciaba la conversación, con una humildad que desarmaba a los más intransigentes. Es cierto que no estuve bien, lo reconozco. Pero ya. Verán ustedes en la próxima corrida, así que aclare el tiempo. Se hará lo que se pueda. En ciertos cafés de la Puerta del Sol, donde se reunían otros aficionados de clase más modesta, no se atrevía a entrar. Eran los enemigos del toreo andaluz, los madrileños netos, amargados por la injusticia de que todos los matadores fuesen de Córdoba y Sevilla, sin que la capital tuviera un representante glorioso. El recuerdo de Frascuelo, al que consideraban hijo de Madrid, perduraba en estas tertulias con una veneración de santo. Milagroso. Lo sabía de ellos que en muchos años no habían ido a la plaza, desde que se retiró el negro. ¿Para qué? Contentábanse con leer las reseñas de los periódicos, convencidos de que no había toros, ni siquiera toreros, desde la muerte de Frascuelo. Niños andaluces nada más. Bailarines que hacían monadas con la capa y el cuerpo, sin saber lo que era recibir un toro. De vez en cuando circulaba entre ellos un soplo de esperanza. Madrid iba a tener un gran matador. Acababan de descubrir a un novillero, hijo de las afueras, que, después de cubrirse de gloria en las plazas de Vallecas y Tetuán, trabajaba los domingos en la Plaza Grande en corridas baratas. Su nombre se hacía popular. En las barberías de los barrios bajos hablaban de él con entusiasmo, profetizándole los mayores triunfos. El héroe andaba de taberna en taberna bebiendo copas y engrosando el núcleo de partidarios.
Los aficionados pobres que no asistían a las grandes corridas por ser cara la entrada, y esperaban al anochecer la salida de El Enano para comentar el mérito de unos lances no vistos, agrupábanse en torno del futuro maestro, protegiéndolo con la sabiduría de su experiencia. Nosotros, decían con orgullo, conocemos a las estrellas del toreo antes que los ricos. Pero transcurría el tiempo sin que las profecías se cumpliesen. El héroe caía víctima de una cornada mortal, sin otro responso de gloria que 4 líneas en los periódicos, o se achicaba, tras una acogida, quedando convertido en uno de tantos paseantes que exhiben la coleta en la Puerta del Sol aguardando imaginarias contratas. Entonces los aficionados volvían los ojos a otros principiantes, esperando con una fe hebraica la llegada del matador Gloria de Madrid. Gallardo no osaba aproximarse a esta demagogia tauromáquica, que le había odiado siempre y celebraba su decadencia. Los más de ellos no iban a verle en el redondel, ni admiraban a ningún torero del presente. Esperaban su Mesías para decidirse a volver a la plaza. Cuando vagaba al anochecer por el centro de Madrid, dejábase abordar en la Puerta del Sol y la acera de la calle de Sevilla por los vagabundos del toreo que forman corrillos en estos puntos, hablando de sus hazañas junto a los cómicos sin contrata y murmurando de los maestros con una rabia de desheredados. Eran mozos que le saludaban llamándole maestro o señor Juan, muchos con aire famélico, preparando con tortuosas razones la petición de unas pesetas, pero bien vestidos, limpios, flamantes, adoptando actitudes gallardas, como si estuviesen ahitos de los placeres de la existencia, y luciendo una escandalosa latonería de sortijas y cadenas falsas. Algunos eran muchachos honrados que pretendían abrirse paso en la tauromaquia para sostener a sus familias con algo más que el jornal de un obrero. Otros, menos escrupulosos, tenían fieles amigas que trabajaban en ocupaciones indeclarables, satisfechas de sacrificar el cuerpo para la manutención y adesentamiento de un buen mozo que, a creer en sus palabras, acabaría por ser una celebridad. Sin más equipo que el opuesto, pavoneábanse de la mañana a la noche en el centro de Madrid, hablando de contratas que no habían querido admitir y espiándose unos a otros para saber quién tenía dinero y podía convidar a los camaradas. Cuando alguno, por un recuerdo caprichoso de la suerte, conseguía una corrida de novillos en un lugar de la provincia, tenía antes que redimir el traje de luces, cautivo en una casa de préstamos. Eran vestimentas venerables que habían pertenecido a varios héroes, con los dorados opacos y cobrizos. Oro de velón, según decían los inteligentes. La seda abundaba en remiendos, gloriosos recuerdos de cornadas en las que quedaban al aire faldones y vergüenzas, y estaba manchada de amarillentos rodales, viles vestigios de las expansiones del miedo. Entre este populacho de la tauromaquia, amargado por el fracaso y mantenido en la oscuridad por la torpeza o el miedo, existían grandes hombres rodeados de general respeto. Uno que huía ante los toros era temido por la facilidad con que tiraba de navaja. Otro había estado en presidio por matar a un hombre de un puñetazo. El famoso tragasombreros gozaba los honores de la celebridad luego que una tarde, en una taberna de Vallecas, se comió un fieltro cordobés frito en pedazos, con vino a discreción para hacer pasar los bocados. Algunos de suaves maneras, siempre bien vestidos y recién afeitados, se apegaban a Gallardo, acompañándole en sus paseos, con la esperanza de que los invitase a comer. A mí me va bien, maestro, decía uno de buen rostro. Se torea poco, los tiempos están malos, pero tengo a mi padrino, el marqués. Ya lo conoce usted. Y mientras Gallardo sonreía de un modo enigmático, el torerillo rebuscaba en sus bolsillos. Me aprecia mucho.
Vi usted qué pitillera me ha traído de París. Y mostraba con orgullo la metálica cigarrera, en cuya tapa lucían sus desnudeces unos angelitos esmaltados sobre una dedicatoria casi amorosa. Otros buenos mozos, de aire arrogante, que parecían proclamar en sus ojos atrevidos el orgullo de su virilidad, entretenían alegremente a la espada con el relato de sus aventuras. En las mañanas de sol iban de cacería a la castellana, a la hora en que las institutrices de casa grande sacan a pasear a los niños. Eran mises inglesas, frauleins alemanas, que acababan de llegar a Madrid con la cabeza repleta de concepciones fantásticas sobre este país de leyenda, y al ver a un buen mozo de cara afeitada y ancho fieltro, le creían inmediatamente torero. Un novio torero. Son unas gachís sosas como el pan sin sa, ¿sabe usted, maestro? La pata grande, el pelo de cáñamo. Pero se traen sus cosas, vaya si se las traen. Y como apenas camelan lo que uno las dice, tú es reír y enseñar los piños, que son muy blancos, y abrir los ojazos. No hablan cristiano, pero entienden cuando se les geis la seña del parné. Y como uno es un caballero y gracia a Dios, que es siempre bien, dan pa tabaco y pa otras cosas, y se va viviendo. Yo llevo ahora 3 entre manos. Y el que así hablaba enorgullecíase de su guapesa incansable, que iba devorando los ahorros de las institutrices. Otros dedicábanse a las extranjeras de los music halls, bailarinas y cupletistas que llegaban a España con el ansia de conocer desde el primer día las dulzuras de un novio tojego. Eran francesas vivarachas, de naricilla empinada y corsé plano, que en su espiritual delgadez apenas si podían ofrecer algo tangible entre la rizada col de su faldamenta perfumada y susurrante. Alemanas de carnes macizas, pesadas, imponentes y rubias como guoquirias. Italianas de pelo negro y aceitoso, con la tez de morena verdosidad y la mirada trágica. Los torerillos reían recordando sus primeras entrevistas a solas con estas devotas entusiastas. La extranjera temía siempre ser engañada, como si la desconcertase ver que el héroe legendario resultaba un hombre como los demás. Realmente era tojego. Y le buscaba la coleta, sonriendo satisfecha de su astucia cuando sentía entre las manos el peludo apéndice, que equivalía a un testimonio de identificación. Usted no sabe lo que son esas hembras, maestro. Se pasan la noche besa que te besa, con la coleta en la boca, como si uno no tuviese nada mejor. Y unos caprichos. Pa' darles gusto hay uno que salta de la cama a los medios de la habitación y explicarles cómo se torea, poniendo a costa una silla, dándola capotazos con una sábana y clavando banderillas con los dedos. La mar. Y a luego, como son unas gachís que van por el mundo sacándole los reaños a tu cristiano que se acerca a ellas, empiezan las peticiones en su media lengua, que ni Dios las entiende. Novio tojego, me regalarías una capa de las tuyas, toda bordada de oro, pa' lucirla cuando salga a bailar. Ya ve usted, maestro, las tragaeras de esas niñas. Como si las capas se comprasen lo mismo que compra uno un periódico. Como si las tuviese uno a ocenas. Prometía la capa el torerillo con generosa arrogancia. Los toreros todos son ricos. Y mientras llegaba el vistoso regalo, iba estrechándose la intimidad. Y él, novio, hacía empréstitos a su amiga. Y si no tenía dinero, la empeñaba a una joya. Y a impulsos de la confianza, iba guardándose lo que encontraba al alcance de su mano, y cuando ella pretendía salir del ensueño amoroso, protestando de tales libertades, el buen mozo demostraba la vehemencia de su pasión y volvía por sus prestigios de héroe legendario dándola una paliza. Gallardo se regocijaba con este relato, especialmente al llegar al último punto. Así. Haces bien.
decía con una alegría salvaje. Duro con esas gachís. Tú las conoces. Así te querrán más. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es achicarse con ciertas mujeres. El hombre debe hacerse respetar. Admiraba ingenuamente la falta de escrúpulos de estos mozos, que vivían de poner a contribución las ilusiones de las extranjeras de paso, y se compadecía a él mismo, recordando sus debilidades con cierta mujer. A estas distracciones que le ofrecía el trato con algunos torerillos uníase la pegajosidad de cierto entusiasta que le perseguía con sus súplicas. Era un tabernero de las ventas, gallego, de recia musculatura, corto de pescuezo y rubicundo de color, que había hecho una pequeña fortuna en su tienda, donde bailaban los domingos criadas y soldados. No tenía más que un hijo, y este muchacho, pequeño de cuerpo y de contextura débil, estaba destinado por su padre a ser una de las grandes figuras de la tauromaquia. El tabernero, gran entusiasta de Gallardo y de todos los espadas de fama, lo había decidido así. El chico vale, decía. Ya sabe usted, señor Juan, que yo entiendo algo de estas cosas. Me tiene a mí, que llevo gastado un porción de dinero por darle carrera, pero necesita un padrino si ha de ir adelante, y nadie mejor que usted. Si usted quisiera dirigir una novillada en la que matase el chico, iría a la mar de gente. Yo correría con todos los gastos. Esta facilidad para correr con los gastos, ayudando al chico en su carrera, había ocasionado grandes pérdidas al tabernero. Pero seguía adelante, sintiéndose alentado por el espíritu comercial, que le hacía sobrellevar los fracasos con la esperanza de enormes ganancias cuando su hijo fuese un matador de cartel. El pobre muchacho, que en sus primeros años había manifestado aficiones al toreo, como la mayoría de los chicuelos de su clase, veíase ahora prisionero del entusiasmo del padre. Este había creído seriamente en su vocación, descubriendo cada día nuevas facultades en él. Su apocamiento de ánimo era tomado como pereza. Su miedo, como falta de vergüenza torera. Una nube de parásitos, aficionados sin profesión, toreros obscuros que no guardaban de su pasado otro recuerdo que la coleta, agitábase en torno del tabernero, bebiendo gratuitamente y solicitando pequeños préstamos a cambio de sus consejos. Todos juntos formaban con el padre una asamblea deliberante, sin otro objeto que dar a conocer al público la estrella del toreo perdida en la oscuridad de las ventas. El tabernero, prescindiendo de consultar a su hijo, organizaba corridas en las plazas de Tetuán y Vallecas, siempre, corriendo con los gastos. Estas plazas de las afueras estaban abiertas a todos los que sentían el deseo de ser corneados o pateados por un toro a la vista de unos cuantos centenares de espectadores. Pero los golpes no eran gratuitos. Para rodar por la arena, con los calzones rotos, manchado de sangre y de boñiga, había que pagar el valor de los asientos de la plaza, encargándose el mismo diestro o su representante de colocar los billetes. El padre entusiasta llenaba la plaza de amigos, repartiendo las entradas entre los compañeros del gremio y gentes pobres de la afición. Además, pagaba espléndidamente a los que formaban cuadrilla con su hijo, peones y banderilleros reclutados entre la gente de coleta que vagabundea por la Puerta del Sol, los cuales toreaban en traje de calle, mientras el espada mostrábase deslumbrante con su vestido de lidia. Todo por la carrera del chico. Tiene un traje de luces nuevo, que se lo ha hecho el mejor sastre, el que viste a Gallardo y a otros matadores. 7.000 reales me cuesta. Me parece que con esto cualquiera se luce. Me tiene además a mí, que soy capaz de gastarme hasta la última peseta para que haga carrera. Si muchos tuviesen un padre como yo.
Quedábase el tabernero entre barreras durante la corrida, animando a la espada con su presencia y con los ademanes de un grueso garrote que no le abandonaba nunca. Cuando el muchacho descansaba junto a la valla, veía aparecer como un fantasma de terror la cara mofletuda y roja de su padre y la cabeza del grueso palo. Para eso me gasto yo el dinero. Para que estés ahí dándote aire como una señorita. Ten vergüenza torera, ladrón. Sal a los medios y lúcete. Ay, si yo tuviese tus años y no estuviese tan pesado. Cuando el muchacho quedaba ante el novillo empuñando muleta y estoque, con la cara pálida y las piernas temblorosas, el padre iba siguiéndole en sus evoluciones por detrás de la barrera. Estaba siempre ante sus ojos, como un maestro amenazador, pronto a corregir el más leve descuido en la lección. Lo que más temía el pobre diestro, encerrado en su traje de seda roja con grandes golpes de oro, era el regreso a casa en las tardes que su padre fruncía el ceño, mostrándose descontento. Entraba en la taberna tapándose con el rico y deslumbrante capote los fragmentos de camisa que se le escapaban por las roturas del calzón, doliéndole aún los huesos a causa de los revolcones que le había dado el novillo. La madre, mujer fuerte y mal encarada, corría a él con los brazos abiertos, conmovida por la emocionante espera durante toda la tarde. Aquí tienes a este morral. Bramaba el tabernero. Está un hecho un maleta. Y para esto me gasto yo el dinero. Levantábase iracundo el temible garrote, y el hombre vestido de seda y oro, el que había asesinado poco antes a dos pequeñas fieras, intentaba huir, ocultando la cara tras un brazo, mientras la madre se interponía entre los dos. Pero no ves que viene herido. Herido. Exclamaba el padre con amargura, lamentando que no fuese cierto. Eso es para los toreros de verdad. Échale unos puntos a la taleguilla y veas de lavarla. A saber cómo la habrá puesto este ladrón. Pero a los pocos días, el tabernero recobraba su confianza. Una mala tarde cualquiera la tiene. Matadores famosos había visto el quedar en público tan mal como su chico. Adelante con la carrera. Y organizaba corridas en las plazas de Toledo y Guadalajara, apareciendo como empresarios amigos suyos, pero, corriendo él con los gastos, como siempre. Su novillada en la Plaza Grande de Madrid fue, según el tabernero, de las más famosas que se habían visto. El Espada, por una casualidad, mató medianamente 2 novillos, y el público, que en su mayor parte había entrado gratis, aplaudió al niño del tabernero. A la salida apareció el padre capitaneando una ruidosa tropa de golfos. Acababa de recoger a todos los que vagaban por los alrededores de la plaza y a los que se habían colado en ella aprovechando la falta de vigilancia en las puertas. El tabernero era hombre formal en sus tratos. 50 céntimos por cabeza, pero con la obligación de gritar todos, hasta ponerse roncos, ¡viva el manitas! Y llevar en hombros al glorioso novillero apenas saliese del redondel. El manitas, trémulo aún por los recientes peligros, se vio rodeado, empujado, levantado en alto por la ruidosa pillería, y así marchó llevado en triunfo desde la plaza a las ventas, por el final de la calle de Alcalá, seguido de las miradas curiosas de la gente de los tranvías que cortaban irrespetuosamente la gloriosa manifestación. El padre marchaba satisfecho, con el garrote bajo el brazo, fingiéndose ajeno a este entusiasmo. Pero cuando amainaba el griterío, corría a la cabeza del grupo, olvidando toda prudencia, con la rabia de un comerciante a quien no le dan el género que le corresponde por su dinero. Él mismo daba la señal. ¡Viva el manitas! Y la ovación reanimábase con fuertes bramidos. Habían pasado muchos meses, y el tabernero conmovíase aún recordando el suceso. Me lo trajeron a casa en hombros, señor Juan, lo mismo que a usted lo han llevado.
Muchas veces, aunque sea mala la comparación. Ya ve usted si valdrá el chico. Solo le falta un arrimo. Que usted le eche una mano. Y Gallardo, para librarse del tabernero, le contestaba con vagas promesas. Tal vez aceptase lo de dirigir la novillada. Ya se decidiría más adelante. Quedaba mucho tiempo hasta el invierno. Una tarde, al anochecer, el Espada, entrando en la calle de Alcalá por la Puerta del Sol, dio un paso atrás a impulsos de la sorpresa. Una señora rubia bajaba de un carruaje a la puerta del Hotel de París. Doña Sol. Un hombre que parecía extranjero le daba la mano, ayudándola a descender, y luego de hablar algunas palabras se alejó, mientras ella penetraba en el hotel. Era Doña Sol. El torero no dudaba de su identidad. Tampoco dudaba del carácter de las relaciones que debían unirla con aquel extranjero, luego de ver sus miradas y la sonrisa con que se despidieron. Así le miraba a él, así le sonreía en la época feliz, cuando cabalgaban juntos en las desiertas campiñas iluminadas de suave carmín por el sol moribundo. Maldita sea. Pasó malhumorado la noche con unos amigos, luego durmió mal, viendo reproducidas muchas escenas del pasado. Cuando se levantó entraba por los balcones la luz opaca y lívida de un día triste. Llovía, yendo acompañada el agua de copos de nieve. Todo era negro. El cielo, las paredes de enfrente, un alero goteante que alcanzaba a ver, el pavimento fangoso de la calle, los techos de los coches brillantes como espejos, las cúpulas movibles de los paraguas. Las 11. Si fuese a ver a Doña Sol. ¿Por qué no? La noche anterior había desechado este pensamiento con cierta cólera. Era, rebajarse. Había huido de él sin explicación alguna, y luego, al saberle en peligro de muerte, apenas se había interesado por su salud. Un simple telegrama en los primeros momentos, y luego nada. Ni una mala carta de unas cuantas líneas, ella que con tanta facilidad escribía a los amigos. No, no iría a verla. Él era muy hombre. Pero a la mañana siguiente su voluntad parecía ablandada durante el sueño. ¿Por qué no? Volvió a preguntarse. Necesitaba verla otra vez. Era, para él, la primera mujer entre todas las que había conocido. Le atraía con una fuerza distinta al afecto sentido por las otras. La tengo ley, se dijo el torero, reconociendo su debilidad. Ay, cómo había sentido la violenta separación. La acogida atroz en la plaza de Sevilla cortó, con la rudeza del dolor físico, su despecho amoroso. La enfermedad y luego su tierna aproximación a Carmen durante la convalecencia le habían hecho resignarse con su desgracia. Pero olvidar. Eso nunca. Había hecho esfuerzos por no acordarse del pasado. Pero la más insignificante circunstancia, el paso por un camino en el que había galopado junto a la hermosa amazona, el encuentro en la calle con una inglesa rubia, el trato con aquellos señoritos de Sevilla que eran sus parientes, todo resucitaba la imagen de Doña Sol. ¡Ay! Esta mujer. No encontraría otra como ella. Al perderla, creía Gallardo haber retrocedido en su existencia. Ya no era el mismo. Creía estar algunos peldaños más abajo en la consideración social. Hasta atribuía a este abandono los fracasos en su arte. Cuando la tenía a ella, era más valiente. Al irse la gachí rubia, había comenzado la mala suerte para el torero. Si ella volviese, seguramente que renacerían los tiempos de gloria. Su ánimo, sostenido unas veces y agobiado otras por los espejismos de la superstición, creía esto firmemente. Tal vez su deseo de verla fuese una corazonada feliz, igual a las que tantas veces le habían salvado en el redondel. ¿Por qué no? Él tenía en su persona una gran confianza. Los fáciles triunfos con mujeres deslumbradas por él.
éxito le hacían creer en el encanto irresistible de su persona. Podía ser que doña Sol, al verle tras larga ausencia. ¿Quién sabe? La primera vez que se encontraron a solas así fue. Y Gallardo, seguro de su buena estrella, con la tranquilidad arrogante de un hombre de fortuna que forzosamente ha de despertar el deseo allí donde fije sus ojos, marchó al Hotel de París, situado a corta distancia del suyo. Tuvo que esperar más de media hora en un diván, bajo la mirada curiosa de los empleados y los huéspedes, que volvieron la cara al oír su nombre. Un criado le invitó a entrar en el ascensor, conduciéndolo a un saloncillo del primer piso, al través de cuyos balcones veíase la Puerta del Sol, obscura, con los techos de las casas negros, las aceras invisibles bajo las encontradas corrientes de los paraguas, y la plaza de luciente asfalto surcada por coches veloces, a los que parecía fustigar la lluvia, o por tranvías que se cruzaban en todas direcciones con un incesante campaneo que avisaba a los transeúntes, sordos bajo el abrigo de las cúpulas de tela. Se abrió una puertecita disimulada en el papel de la pared, y apareció doña Sol entre susurros de seda, con un intenso perfume de carne fresca y rubia, en todo el esplendor del verano de su existencia. Gallardo la devoraba con los ojos, abarcándola por entero con la exactitud de un buen conocedor que no olvida detalles. Lo mismo que en Sevilla. No, más hermosa tal vez, con la tentación de una larga ausencia. Se presentaba en elegante abandono, vistiendo una túnica exótica y con extrañas joyas, lo mismo que la vio él por vez primera en su casa de Sevilla. Los pies iban metidos en unas babuchas cubiertas de gruesos dorados, que, al sentarse ella, cruzando las piernas, quedaban como sueltas, próximas a escaparse de las finas extremidades. Le tendió la mano, sonriendo con amable frialdad. ¿Cómo está usted, Gallardo? Sabía que estaba en Madrid. Le he visto. Usted. Ya no usaba su tuteo de gran señora, al que correspondía él con un tratamiento respetuoso de amante de clase inferior. Usted, que parecía igualarlos, desesperó a la espada. Quería ser a modo de un siervo elevado por el amor hasta los brazos de la gran señora, y se veía tratado con la fría y cortés consideración que inspira un amigo vulgar. Ella explicó cómo había visto a Gallardo, asistiendo a la única corrida que éste llevaba dada en Madrid. Había ido a los toros con un extranjero ansioso de conocer las cosas de España, un amigo que la acompañaba en su viaje, pero vivía en otro hotel. Gallardo contestó a esto con un movimiento afirmativo de cabeza. Conocía a aquel extranjero. Le había visto con ella. Quedaron los dos en largo silencio, sin saber qué decirse. Doña Sol fue la primera en romper esta pausa. Encontraba a la espada de buen aspecto, acordábase vagamente de una gran cogida que había sufrido. Tenía casi la certidumbre de haber telegrafiado a Sevilla pidiendo noticias. Con aquella vida que llevaba, de cambio de países y nuevas amistades, tenía en tal confusión sus recuerdos. Pero le veía ahora como siempre, y en la corrida le había parecido arrogante y fuerte, aunque un poco desgraciado. Ella no entendía mucho de toros. No fue nada aquella cogida. Gallardo se irritó por el acento de indiferencia con que hacía su pregunta aquella mujer. Y él, cuando se consideraba entre la vida y la muerte, solo había pensado en ella. Con una osquedad de despecho, habló de su cogida y de la convalecencia, que había durado todo el invierno. Ella le escuchaba con fingido interés, mientras sus ojos revelaban indiferencia. Nada le importaban las desgracias de aquel luchador. Eran accidentes de su oficio, que solo a él podían interesarle.
Gallardo, al hablar de su convalecencia en el Cortijo, sintió que por una similitud de recuerdos venía a su memoria la imagen de un hombre que habían visto juntos Doña Sol y él. Y Plumitas. ¿Se acuerda usted de aquel pobre? Le mataron. No sé si lo sabrá usted. También se acordaba Doña Sol vagamente de esto. Lo había leído tal vez en los periódicos de París, que hablaron mucho del bandido, como un tipo interesante de la España pintoresca. Un pobre hombre, dijo Doña Sol con indiferencia. Apenas me acuerdo de él como de un campesino safio y sin interés. De lejos se ven las cosas en su verdadero valor. Lo que sí recuerdo es el día en que almorzó con nosotros en el Cortijo. Gallardo hacía también memoria de este suceso. Pobre Plumitas. Con qué emoción se guardó una flor ofrecida por Doña Sol. Porque ella había dado una flor al bandido al despedirse de él. No sé. Acordaba. Los ojos de Doña Sol mostraron un sincero asombro. ¿Está usted seguro? Preguntó. ¿Es cierto eso? Le juro que no me acuerdo de nada. Ay, aquella tierra de sol. La embriaguez de lo pintoresco. Las tonterías que una hace. Sus exclamaciones revelaban cierto arrepentimiento. Luego rompió a reír. Y es fácil que aquel pobre gañán guardase la flor hasta el último momento, ¿verdad, Gallardo? No me diga usted que no. A él no le habrían regalado una flor en toda su vida. Y es posible también que sobre su cadáver encontrasen esa flor seca, como un recuerdo misterioso que nadie ha podido explicarse. ¿No sabe usted algo de esto, Gallardo? No dijeron nada los periódicos. Cállese, no diga que no. No desvanezca mis ilusiones. Así debió ser. Quiero que así sea. Pobre Plumitas. Qué interesante. Y yo que había olvidado lo de la flor. Se lo contaré a mi amigo, que piensa escribir sobre las cosas de España. El recuerdo de este amigo, que en pocos minutos surgía por segunda vez en la conversación, entristeció al torero. Quedó mirando fijamente a la hermosa dama con sus ojos africanos, de una melancolía lacrimosa, que parecían implorar compasión. Doña Sol. Doña Sol. Murmuró con acento desesperado, como si la reconviniera por su crueldad. ¿Qué hay, amigo mío? Preguntó ella sonriendo. ¿Qué le ocurre a usted? Permaneció Gallardo en silencio y bajó la cabeza, intimidado por el reflejo irónico de aquellos ojos claros, temblones con su polvillo de oro. Luego se irguió como el que adopta una resolución. ¿Dónde ha estado usted en todo este tiempo, Doña Sol? Por el mundo. Contestó ella con sencillez. Yo soy ave de paso. En un sinnúmero de ciudades que usted no conoce ni de nombre. Y ese extranjero que la acompaña ahora es un amigo. Dijo ella fríamente. Un amigo que ha tenido la bondad de acompañarme, aprovechando la ocasión para conocer España. Un hombre que vale mucho y lleva un nombre ilustre. De aquí nos iremos a Andalucía. Cuando acabe el de ver los museos. ¿Qué más desea usted saber? En esta pregunta, hecha con altivez, se notaba una voluntad imperiosa de mantener al torero a cierta distancia, de establecer entre los dos las diferencias sociales. Gallardo quedó desconcertado. Doña Sol. Gimió con ingenuidad. Lo que usted ha hecho conmigo no tiene perdón de Dios. Usted ha sido mala conmigo, muy mala. Porque huyó sin decir una palabra. Y se le humedecían los ojos, cerrando los puños con desesperación. No se ponga usted así, Gallardo. Lo que yo hice fue un gran bien para usted. No me conoce aún bastante. No se cansó de aquella temporada. Si yo fuese hombre, huiría de mujeres de mi carácter. El infeliz que se enamore de mí es como si se suicidase. ¿Pero por qué se fue usted? Insistió Gallardo.
Me fui porque me aburría. Hablo claro. Y cuando una persona se aburre, creo que tiene derecho a escapar, en busca de nuevas diversiones. Yo me aburro a morir en todas partes. Tengan lástima. Pero yo la quiero a usted con toda mi alma. Exclamó el torero con una expresión dramática e ingenua que hubiese hecho reír en otro hombre. La quiero a usted con toda mi alma. Repitió doña Sol, remedando su acento y su ademán. ¿Y qué hay con eso? Hay, estos hombres egoístas, que se ven aplaudidos por las gentes y se figuran que todo ha sido creado para ellos. Te quiero con toda mi alma, y esto basta para que tengas que amarme también. Pues no, señor. Yo no le quiero a usted, Gallardo. Es usted un amigo, y nada más. Lo otro, lo de Sevilla, fue un ensueño, un capricho loco, del que apenas me acuerdo, y que usted debe olvidar. El torero se levantó, aproximándose a la dama con las manos tendidas. En su rudeza no sabía qué decir, adivinando que sus palabras torpes eran ineficaces para convencer a aquella hembra. Confiaba a la acción, con una vehemencia de impulsivo, sus deseos y esperanzas, intentando apoderarse de la mujer, atraerla a él, suprimiendo con el contacto la frialdad que los separaba. Doña Sol, suplicaba tendiendo sus manos. Pero ella, con un simple revés de su ágil diestra, apartó los brazos del torero. Un fulgor de orgullo y de cólera pasó por sus ojos, y echó el busto adelante agresivamente, como si acabase de sufrir un insulto. Quieto, Gallardo. Si sigue usted así, no será mi amigo y lo pondré en la puerta. El torero pasó de la acción al desaliento, quedando en una actitud humilde y avergonzada. Así transcurrió un largo rato, hasta que doña Sol acabó por apiadarse de Gallardo. No sea usted niño, dijo. ¿A qué acordarse de lo que ya no es posible? ¿Por qué pensar en mí? Usted tiene a su mujer, que, según me han dicho, es hermosa y sencilla. Una buena compañera. Y si no ella, otras. Figúrese si habrá mozas guapas allá en Sevilla, de las de mantón y flores en la cabeza, de aquellas que tanto me gustaban antes, que mirarán como una felicidad ser amadas por el Gallardo. Lo mío se acabó. A usted le duele en su orgullito de hombre famoso acostumbrado a los éxitos, pero así es, se acabó. Amigo y nada más. Yo soy otra cosa. Yo me aburro y no vuelvo nunca sobre mis pasos. Las ilusiones solo duran en mí una corta temporada, y pasan sin dejar rastro. Soy digna de lástima, créame usted. Miraba al torero con ojos de conmiseración, adivinándose en ellos una curiosidad lastimera, como si le viese de pronto con todos sus defectos y rudezas. Yo pienso cosas que usted no comprendería. Continuó. Me parece usted otro. El Gallardo de Sevilla era diferente al de aquí. Que es usted el mismo. No lo dudo. Pero para mí es otro. ¿Cómo explicarle esto? En Londres. Conocí yo a un rajá. ¿Sabe usted lo que es un rajá? Gallardo movió negativamente la cabeza, sonrojándose de su ignorancia. Es un príncipe de la India. La antigua embajadora recordaba al magnate indostánico, su cara cobriza sombreada por un bigote negro, su turbante blanco, enorme, con un brillante grueso y deslumbrador sobre la frente y el resto del cuerpo envuelto en albas vestiduras, sutiles y múltiples velos, semejantes a los pétalos de una flor. Era hermoso, era joven, me adoraba con sus ojos misteriosos de animal de la selva, y yo, sin embargo, lo encontraba ridículo y me burlaba de él cada vez que balbuceaba en inglés uno de sus cumplimientos orientales. Temblaba de frío, le hacían toser las brumas, movíase como un pájaro bajo la lluvia, agitando sus velos lo mismo que si fuesen alas mojadas.
Cuando me hablaba de amor, mirándome con sus ojos húmedos de gacela, me daban ganas de comprarle un gabán y una gorra para que no temblase más. Y sin embargo, reconozco que era hermoso y que podía haber hecho la felicidad por unos cuantos meses de una mujer ansiosa de algo extraordinario. Era cuestión de ambiente, de escena. Usted, Gallardo, no sabe lo que es eso. Y doña Sol quedaba pensativa recordando al pobre Rajá, siempre tembloroso de frío, con sus vestiduras ridículas, bajo la luz brumosa de Londres. Le veía con la imaginación allá en su país, transfigurado por la majestad del poder y la luz del sol. Su tez cobriza, con los reflejos verdosos de la vegetación tropical, tomaba un tono de bronce artístico. Le veía montado en su elefante de parada, de largas gualdrapas de oro que barrían el suelo, escoltado por belicosos jinetes y esclavos portadores de bracerillos con perfumes. El grueso turbante coronado de blancas plumas con piedras preciosas. El pecho cubierto de placas de brillantes. La cintura ceñida por una faja de esmeraldas, de la que pendía una cimitarra de oro. Y en torno de él bayaderas de pintados ojos y duros senos, tigres domesticados, bosques de lanzas. Y en último término pagodas de múltiples techos superpuestos, con campanillas que exhalaban misteriosas sinfonías al más leve soplo de la brisa, palacios de fresco misterio, espesuras verdes, en cuya penumbra saltaban y rampaban animales feroces y multicolores. ¡Ay! El ambiente. Viendo hacia al pobre Rajá, soberbio como un dios, bajo un cielo seco de intenso azul, y entre los esplendores de un sol ardiente, no se le hubiera ocurrido regalarle un gabán. Era casi seguro que ella misma habría ido hacia sus brazos, entregándose como una sierva de amor. Usted me recuerda al Rajá, amigo Gallardo. Allá en Sevilla, con su traje de campo y la garrocha al hombro, estaba usted muy bien. Era un complemento del paisaje. Pero aquí, Madrid se ha europeizado mucho. Es una ciudad como las demás. Ya no hay trajes populares. Los pañolones de Manila apenas se ven fuera de los escenarios. No se ofenda usted, Gallardo. Pero, no sé por qué, me recuerda usted al indio. Miraba al través de los cristales el cielo lluvioso y triste, la plaza mojada, los copos sueltos de nieve, la muchedumbre que transcurría a paso acelerado bajo los paraguas chorreantes. Luego, volvía su vista a la espada, fijándose con extrañeza en el mechón de pelo tendido sobre el cráneo, en su peinado y su sombrero, en todos los detalles reveladores de la profesión, que contrastaban con su traje elegante y moderno. El torero estaba, para doña Sol, fuera de su marco. ¡Ay! Aquel Madrid lluvioso y triste. Su amigo, que venía con la ilusión de una España de eterno cielo azul, estaba desalentado. Ella misma, al ver en la acera inmediata al hotel los grupos de torerillos de apostura gallarda, pensaba inevitablemente en los animales exóticos llevados desde países solares a los jardines zoológicos de luz gris y cielo lluvioso. Allá en Andalucía era Gallardo el héroe, producto espontáneo de un país de ganaderías. Aquí le parecía un cómico, con su cara afeitada y sus ademanes de cabotín acostumbrado al homenaje público. Un cómico que en vez de dialogar con sus iguales despertaba el escalofrío trágico luchando con fieras. ¡Ay! El espejismo seductor de los países de sol. La embriaguez engañosa de la luz y los colores. Y ella había podido sentir un amor de unos cuantos meses por aquel mozo rudo y grosero, y había celebrado como rasgos ingeniosos las torpezas de su ignorancia, y hasta le exigía que no abandonase sus costumbres, que oliera a toro y a caballo, que no borrase con perfumes la atmósfera de fiera animalidad que envolvía a su persona. ¡Ay! El ambiente. ¿A qué locuras impulsa?
Recordaba el peligro en que se había visto de perecer destrozada bajo los cuernos de un toro. Luego, su almuerzo con un bandolero, al que había escuchado estupefacta de admiración, acabando por darle una flor. ¡Qué tonterías! Y qué lejos lo veía ahora todo. De este pasado, que le hacía sentir el arrepentimiento del ridículo, solo quedaba aquel mocetón inmóvil ante ella, con ojos suplicantes y un empeño infantil de resucitar tales tiempos. Pobre hombre. Como si las locuras pudieran repetirse cuando se piensa en frío y falta la ilusión, ceguera encantadora de la vida. Todo se acabó, dijo la dama. Hay que olvidar lo pasado, ya que cuando lo vemos por segunda vez no se presenta con los mismos colores. ¿Qué diera yo por tener los ojos de antes? Al volver a España la encuentro otra. Usted también es diferente de como le conocí. Hasta me pareció el otro día, viéndole en la plaza, que era menos atrevido. Que la gente se entusiasmaba menos. Dijo esto sencillamente, sin malicia. Pero Gallardo creyó adivinar en su voz cierta burla, y bajó la cabeza, al mismo tiempo que se coloreaban sus mejillas. Maldita sea. Las preocupaciones profesionales resurgieron en su pensamiento. Todo lo malo que le ocurría era porque no se arrimaba, ahora, a los toros. Ya se lo decía ella claramente. Le veía, como si fuese otro. Si volviese a ser el Gallardo de los antiguos tiempos, tal vez le recibiría mejor. Las hembras solo aman a los valientes. Y el torero se engañaba con estas ilusiones, tomando lo que era un capricho muerto para siempre por momentáneo desvío que él podía vencer en fuerza de proezas. Doña Sol se levantó. La visita resultaba larga, y el torero no parecía dispuesto a marcharse, contento de permanecer cerca de ella, confiando vagamente en una combinación del azar que los aproximase. Gallardo tuvo que imitarla. Ella excusó su resolución con la necesidad de salir. Esperaba a su amigo. Tenían que ir juntos al Museo del Prado. Luego le invitó a almorzar para otro día. Un almuerzo de confianza en sus habitaciones. Vendría el amigo. Indudablemente sería de su gusto ver de cerca a un torero. Apenas hablaba castellano, pero le placería conocer a Gallardo. El espada apretó su mano, contestando con palabras incoherentes, y salió de la habitación. La ira enturbiaba su vista. Le zumbaban los oídos. Así le despedía, fríamente, como a un amigo importuno. Y aquella mujer era la misma de Sevilla. Y le convidaba a almorzar con su amigo, para que éste se riese examinándolo de cerca como un bicho raro. Maldita sea. Él era muy hombre. Se acabó. No volvería a verla. En aquellos días recibió Gallardo varias cartas de don José y de Carmen. El apoderado pretendía infundir ánimos a su matador, aconsejándole, como siempre, que se fuese recto al toro. ¡Zas! Estocada y te lo metes en el bolsillo. Pero al través de su entusiasmo notábase cierto desaliento, como si empezara a cuartearse su fe y dudase ya de si Gallardo era el primer hombre del mundo. Tenía noticias del descontento y la hostilidad con que le acogían los públicos. La última corrida en Madrid había acabado de descorazonar a don José. No, Gallardo no era como otros espadas que siguen adelante al través de las silbas del público, dándose por satisfechos con ganar dinero. Su matador tenía vergüenza torera, y solo podía mostrarse en el redondel para ser acogido con grandes entusiasmos. Quedar medianamente equivalía a una derrota. La gente estaba habituada a admirarle por su valor temerario, y todo lo que no fuese perseverar en tales audacias representaba un fracaso. Don José pretendía saber lo que le ocurría a su espada. Falta de valor. Eso nunca. Antes se dejaría matar que reconocer este defecto en su héroe.
Era que se sentía cansado, que aún no estaba repuesto de su cogida. Y para esto, aconsejaba en todas sus cartas, es mejor que te retires y descanses una temporada. Después volverás a torear, siendo el de siempre. Él se ofrecía para arreglarlo todo. Un certificado de los médicos bastaba para acreditar su inutilidad momentánea, y el apoderado se pondría de acuerdo con los empresarios de las plazas para resolver las contratas pendientes, enviando un matador de los que empiezan, el cual sustituiría a Gallardo por una modesta cantidad. Aún ganarían dinero con